Cuando los musulmanes se orientan hacia la Kaaba en oración 5 veces al día, desde cada rincón del mundo, no solo se están conectando con un edificio en Arabia Saudita, se están conectando con esta antigua línea de adoración monoteísta, que se remonta hasta el primer ser humano y de hecho va más allá de la humanidad, llegando al propio reino del cielo. Durante el Hajj, hasta 100.000 personas podrían estar rodeando la Kaaba al mismo tiempo. La Kaaba que vemos hoy no es exactamente la misma estructura que existía en la época de Muhammad. De hecho, ha sido reconstruida parcial o completamente 12 veces a lo largo de la historia registrada. El elemento más interesante y misterioso de toda la estructura, la famosa piedra negra, podría ser un meteorito. ¿Qué ves si realmente entras en la Kaaba? Así que si eres como yo, si no creciste siendo musulmán, si no conoces todos los detalles del Islam, entonces este será un gran episodio para explicar lo que realmente sucede en la Meca durante el Hajj. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a Campamento Religión. Mi nombre es Mark Gagnon y bienvenidos a mi tienda donde exploro las historias más interesantes, controvertidas y fascinantes de todas las religiones del mundo, de todas las épocas. Y a todos mis amigos musulmanes, salam, feliz Ramadán atrasado, me lo perdí. Pero fue durante esta temporada de Ramadán que estaba hablando con mis amigos musulmanes y eso me dio curiosidad sobre esta cosa conocida como la Kaaba. La Kaaba es un sitio de peregrinación religiosa fascinante. Es la casa de Dios, la casa de Alá, pero no sabía mucho más al respecto. Sabes, yo veía, ya sabes, fotos de musulmanes en adoración, pero siempre asumí que era como un cubo gigante de obsidiana. Eso es lo que pensaba, un cubo negro gigante. Pensaba que todo estaba hecho de obsidiana, lo cual ahora sé que no es así. Así que si eres como yo, si no creciste siendo musulmán, si no conoces todos los detalles del Islam, entonces este será un gran episodio para explicar lo que realmente sucede en la Meca durante el Hajj. Hoy me acompaña mi buen amigo Cristos. ¿Cómo estás, Cristos? Bien, ¿y ustedes cómo están? Ellos no pueden responderte, así que espero que también estén bien. También déjeme aclarar si digo algo incorrecto en este episodio, lo siento. Muy bien, no soy musulmán, no fui criado como musulmán. Esto es mi mejor intento de tratar de entender la cultura y a las personas a través de un análisis profundo de las cosas que encuentro interesantes. Y creo que no hay mejor manera de entender una cultura que entender al Dios al que adoran. Así que empecemos con la Kaaba. Muy bien, probablemente has visto como yo este gran cubo negro con enormes multitudes dando vueltas a su alrededor. Vamos a poner una imagen ahora mismo para que cualquiera que no lo haya visto pueda echarle un vistazo. Y si eres como yo, probablemente te estés preguntando, ¿qué es? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué significa todo esto? Bueno, para entender la Kaaba, en la tradición islámica, tienes que irte hasta mucho antes de que existiera una Kaaba física en la Meca. Había, supongo, un prototipo celestial. Y de nuevo, mi árabe es muy malo. Mi pronunciación va a ser terrible. Está bien, solo estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿De acuerdo? El Beit al-Maqamur. Esto también se conoce como la casa frecuentada. Esta es la Kaaba celestial. Está bien, esta es la Kaaba que existe en los cielos. ¿De acuerdo? Y digo cielos en plural porque en la cosmología musulmana está en el séptimo cielo. Y se dice que 70.000 ángeles la visitan diariamente para adorar, rodeándola en oración ritual. ¿Les suena familiar? Porque eso es lo interesante del Islam. Cuando los musulmanes durante el Hajj realizan el tawaf, que es el ritual de circunvalar la Kaaba, esencialmente están participando en el mismo ritual cósmico que conecta el cielo y la tierra, haciendo en la tierra lo que los ángeles están haciendo simultáneamente en el cielo. Ahora, hay un ángel que es muy importante en esta historia, el ángel Jibril, también conocido como Gabriel, por si alguno de mis amigos judíos o cristianos está viendo. El ángel Jibril le dijo al profeta Muhammad, la paz sea con él, mientras visitaba el séptimo cielo. Jibril también le dijo a Muhammad que cuando los 70.000 ángeles se van, nunca regresan, pero otro grupo de 70.000 ángeles aparece al día siguiente en su lugar, un constante carrusel de adoración religiosa. ¿Pero este concepto celestial llegó a la tierra? Bueno, aquí es donde Adán entra en escena. Sí, el mismo Adán del jardín del Edén. Según la tradición islámica, después de que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por comer el fruto prohibido, ya sabes, del árbol del conocimiento del bien y del mal, llegaron a diferentes lugares de la tierra, lo cual es interesante. Como cristiano, siempre nos enseñaron que Adán y Eva salieron juntos, pero en el Islam, ese no es el caso. Adán llegó a lo que ahora se conoce como Sri Lanka, mientras que Eva terminó en Jeddah, cerca de la actual Meca. Estaban completamente separados, sin idea de dónde estaba el otro, hombre y mujer, dando vueltas por la tierra sin saber dónde podría estar su pareja.
Adam, con el corazón roto, buscando a Eva. O sea, eso es como un día terrible, ¿no? Como cristiano siempre pienso en el jardín del Edén, ¿verdad? Estás ahí con tu chica, ella rompe el acuerdo de arrendamiento y luego los echan a los dos. Y en el Islam es aún peor porque no solo te echan y ni siquiera sabes dónde está tu otra mitad. Así que Adam, con el corazón roto, buscando a Eva, vaga por la tierra. Durante este tiempo, el ángel Gabriel se le aparece y lo guía a un lugar en el valle de la Meca. No es un lugar al azar. Estaba directamente debajo de donde se encontraba el Bait al-Maqam celestial en el reino celestial. De nuevo, esta es la Kaaba celestial. Gabriel le indicó a Adán que construyera una estructura sencilla para la adoración, la primera Kaaba. No era el gran cubo que conocemos hoy en día, sino más bien, supongo, una simple demarcación de un espacio sagrado. Adán la construyó usando piedras de 5 montañas sagradas: Sinaí, Zaitún, Líbano, Judi y Hira. Cada una de estas montañas tiene su propio significado en varias tradiciones religiosas, tema para otro episodio. La estructura se convirtió en el primer lugar de adoración dedicado al único Dios en la tierra, Alá. Adán realizaba sus oraciones allí y hacía tawaf, rodeando la Kaaba como lo hacen los musulmanes hoy en día. A veces, los eruditos religiosos suelen llamar a este proceso circunvalación. Básicamente solo significa, ya sabes, adorar en círculo, moviéndose alrededor de ella. Me pregunto si en realidad creo que los punyabíes hacen una versión de esto cuando se casan. Recuerdo eso de una boda india a la que fui. Me pregunto si es lo mismo. Me pregunto si viene de esa misma idea de adoración mientras te mueves en círculo. De cualquier manera, hay algo hermoso en este concepto, ¿verdad? La idea de que el primer ser humano también estableció el primer lugar de adoración y que eso crea una cadena ininterrumpida de adoración monoteísta que se remonta literalmente al principio de los tiempos. ¿Pero qué pasó con la cava de Adán? Buena pregunta. Bueno, aquí es donde entra la naturaleza. Durante siglos y milenios, la estructura original no sobrevivió. Las inundaciones, especialmente en el Valle de la Meca, erosionaron gradualmente los cimientos originales. Con el tiempo, todo lo que quedó fue solo una ligera depresión en la tierra, ya sabes, una hendidura, una marca sutil de donde estuvo la primera casa de adoración. Avancemos miles de años hasta alrededor del 2000 a.C. Aquí es donde Abraham entra en la historia, ¿de acuerdo? El patriarca reconocido en el judaísmo, el cristianismo y el islam, ¿vale? El gran OG. Y el Corán y la tradición islámica nos dicen que Abraham siguió el mandato de Dios. Llevó a su esposa Hagar y a su hijo pequeño Ismael al valle vacío y deshabitado de la Meca. Aquí es donde ocurre una gran prueba de fe, dejando a su familia en un valle desolado con provisiones mínimas. La famosa historia dice que después de que Abraham se fue, Hagar corrió 7 veces entre las colinas de Safa y Marwa buscando agua para su hijo sediento. Esta búsqueda desesperada es conmemorada por los musulmanes durante el Hajj en un ritual llamado Sa'i. Cuando parecía que las cosas no podían empeorar para Hagar, su pobre bebé Ismael estaba pateando el suelo y milagrosamente un manantial de agua brotó bajo sus pies. Este es el famoso pozo de Zamzam que aún fluye hoy en día y proporciona agua a millones de peregrinos cada año. Esta fuente de agua transformó el valle árido y eventualmente atrajo a la tribu Yurum para establecerse allí, y la Meca gradualmente se convierte en este asentamiento habitado. Años después, cuando Ismael se convirtió en un joven, Ibrahim regresa a la Meca para visitar a su hijo. Y durante esta visita, Ibrahim recibe una revelación divina, una orden de reconstruir la Kaaba en el mismo lugar donde se encontraba la estructura original de Adán. Ahora, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Según la tradición, Ibrahim no tuvo que adivinar dónde estaba el sitio antiguo. El ángel Gabriel, de nuevo, Jibril. Voy a decir Gabriel solo para que conste, porque así crecí. Mira, yo crecí católico. Es el mismo ángel, ¿verdad? El ángel Gabriel aparece de nuevo ante Ibrahim y marca físicamente las huellas de la estructura original. Algunos relatos incluso dicen que Gabriel ayudó a Ibrahim a excavar el área hasta que encontraron la fundación original puesta por Adán. Lo notable de la tradición es cómo conecta a estas dos figuras fundamentales, ¿verdad? Adán, el primer ser humano, e Ibrahim, el patriarca del Islam y de gran parte del monoteísmo moderno. El simbolismo de que Ibrahim reconstruya lo que Adán construyó originalmente forma esta línea espiritual ininterrumpida. El proceso de construcción en sí está lleno de detalles fascinantes. Aquí tienes un par. Ibrahim e Ismael trabajaron juntos recogiendo piedras de las colinas cercanas. A medida que las paredes crecían, Ibrahim necesitaba una manera de alcanzar las partes superiores. Aquí es donde entra en la historia el famoso Maqam Ibrahim, la estación de Ibrahim. Según la tradición, Ibrahim se paró sobre una piedra mientras construía las paredes superiores de la Kaaba.
Milagrosamente, esta piedra se elevaba bajo sus pies según fuera necesario, levantándolo a la altura requerida. Aún más asombroso, la piedra se suavizó como arcilla para recibir las huellas de sus pies. Estas huellas, que se dice que son de Ibrahim, todavía se conservan hoy cerca de la Kaaba, dentro de un recinto especial de vidrio. Millones de peregrinos visitan esta piedra durante sus rituales de Hajj y Umrah, y a menudo rezan detrás de ella después de completar su tawaf. La Kaaba original era una estructura rectangular simple, sin techo, con una base de aproximadamente 1 metro de altura y las paredes alcanzando unos 4 metros de alto. Tenía una puerta elevada sobre el suelo, ya sabes, para protegerla de las inundaciones, que son comunes en el valle. Y a diferencia del cubo actual, la estructura original que Abraham construyó pudo haber sido rectangular en lugar de perfectamente cuadrada, aunque esto, por supuesto, es debatido por los historiadores musulmanes. Abraham e Ismael dedicaron la estructura terminada al culto del único Dios, Alá, estableciéndola como un lugar de peregrinación. El Corán registra una hermosa oración que hicieron al terminarla. Después de completar la Kaaba, Abraham hizo un llamado universal a la peregrinación, invitando a personas de todas partes a visitar esta casa sagrada. La tradición islámica sostiene que él se paró en una montaña cercana y llamó, y su voz milagrosamente llegó a todos los rincones de la tierra. Se dice que todas las almas que alguna vez nacerían hasta el día del juicio escucharon este llamado y que aquellos destinados a realizar la peregrinación respondieron con Labbaik, aquí estoy a tu servicio en árabe. ¿Qué tal, familia del campamento? ¿Qué tal, campistas? 2 grandes anuncios, no se salten esto, 2 anuncios enormes. La tienda de mercancía está de vuelta, así es, los productos del campamento están de nuevo en stock. Tenemos estas gorras que estoy usando ahora mismo. Las he estado usando tanto aquí como en Flagrant, las he usado en el escenario. Tenemos muchas más gorras como las que están detrás de mí, pueden verlas todas aquí en el sitio web. También tenemos algunas camisetas. Amigo, ¿cuál es esta de aquí? Vamos. Vamos, hombre, equipo de campamento para todo terreno. Tenemos otras más. ¿Cuál es esta de aquí? Esta está hermosa. Esta podría ser una de mis favoritas. Los colores. Los colores están absolutamente increíbles. Este es Campamento Gañón, sabiduría vintage de todo el mundo. Vamos, hombre, tenemos todo eso y más en la tienda. También tenemos estas tazas geniales aquí. Quizá me hayas visto tomando de una de estas en algunos de los episodios recientes. Están geniales. Todas están disponibles en el sitio web campgoods.co. Échale un vistazo, el enlace está en la descripción y al apoyar la mercancía, obviamente estás apoyando el programa. Me estás apoyando a mí y, obviamente, también estás apoyando a toda la gente increíble que hace posible este programa, como Juristos, que en este momento me está lanzando camisetas desde debajo de este escritorio. Así que por favor, échale un vistazo. Además, estoy de gira. Así es. Estoy haciendo mi show de 1 hora de stand-up comedy, con algunos de los mejores chistes jamás escritos. ¿De acuerdo? Eso no es cierto, pero sí son mis chistes, y yo los escribí. Estaré en Portland, Maine, el 27 de abril, y ese show lo haré con Joey Avery. Ya conocen a Joey Avery, un amigo del programa. Él se ha sentado frente a mí muchas veces y le he explicado algunas cosas. Y puede que sea mi amigo tonto, pero es un comediante de stand-up brillante. Y estaremos ahí en Portland, Maine. Si están en esas áreas, por favor vayan. Y vamos a agregar un montón de fechas durante todo el verano. Así que revisen mi sitio web, themarkgagnon.com, para todas las fechas de la gira e información actualizada. Vengan a pasar el rato conmigo. Hablo con cada persona después del show. Si quieren convivir conmigo, tal vez tomar una copa. Ahí estaré y los veré en la carretera. Ahora volvamos al show. Imaginen esto, están a 10 metros bajo tierra, cavando a través de tierra congelada con cucharas y platos del comedor. Guardias nazis patrullan arriba. Un solo movimiento en falso, una piedra suelta y se acabó. Pero en esta noche de 1944, 76 prisioneros aliados intentarían lo imposible, cavando un túnel hacia la libertad en la fuga de prisioneros de guerra más grande de la Segunda Guerra Mundial. Y siglos antes, en una fría cámara de piedra, una adolescente con armadura se paró frente a sus acusadores. Su crimen, liderar ejércitos, hablar con ángeles y atreverse a desafiar a los hombres más poderosos de Europa. El juicio de Juana de Arco se convertiría en uno de los momentos más infames de la historia. Estas son solo 2 historias de lo que ocurrió hoy en la historia. El boletín que te trae los eventos más fascinantes del pasado, directamente a tu bandeja de entrada. Desde guerras épicas hasta rebeliones religiosas, de misterios antiguos a maravillas modernas. No te pierdas otra parte de la historia. Escanea el código QR ahora o haz clic en el enlace de la descripción para suscribirte a Hoy en la Historia. Lo fascinante es que los arqueólogos confirmaron que, de hecho, ha habido una estructura en este sitio durante miles de años, aunque determinar la fecha exacta de la construcción original sigue siendo un desafío. La zona alrededor de la Meca muestra evidencia de asentamientos antiguos y actividad religiosa que se remontan a milenios atrás. Pero aquí hay algo en lo que pensar.
Ya sea que tomes esta historia de origen de manera literal o la veas de forma simbólica, muestra claramente lo que representa la Kaaba y cuán profundo es su significado, mucho más allá de ser solo un edificio físico. Encierra este concepto profundo de espacio sagrado, un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, y el punto focal para la devoción humana a Dios. Cuando los musulmanes se orientan hacia la Kaaba en oración 5 veces al día desde cada rincón del mundo, no solo se están conectando con un edificio en Arabia Saudita, obviamente no están adorando un edificio. Se están conectando con esta antigua línea de adoración monoteísta que, según la tradición, se remonta hasta el primer ser humano y de hecho va más allá de la humanidad, hasta el propio reino celestial, y eso es solo el comienzo de la historia. Entonces, Abraham e Ismael acaban de terminar de reconstruir la Kaaba, ¿verdad? Estableciendo este cubo sagrado como ya sabes, esta es la casa de Dios, pero falta algo. Una forma de marcar dónde deben comenzar los peregrinos su circulación, el tawaf, un punto de inicio para el ritual. Y aquí es donde nos encontramos con el elemento más interesante y misterioso de toda la estructura, la famosa piedra negra. Cuando la gente habla de la piedra negra, no se refieren a toda la cosa. La piedra negra, o el Hajar al-Aswad en árabe, está incrustada en la esquina oriental de la Kaaba, a unos 5 pies sobre el suelo. No es particularmente grande, más o menos del tamaño de un balón de baloncesto o de fútbol, pero su importancia en la tradición islámica es enorme. Y la historia de su origen, esto es increíble. Según la tradición, mientras Abraham e Ismael estaban terminando la Kaaba, el ángel Gabriel se les apareció una vez más, pero esta vez no llegó con las manos vacías. Gabriel les entregó una piedra que venía directamente del cielo, del paraíso mismo. Lo fascinante es que esta piedra no siempre fue negra. La tradición dice que originalmente era de un color blanco deslumbrante, tan luminosa que podía verse desde la distancia de un día de viaje. Imagínate eso. Una piedra blanca brillante que resplandecía como un faro en medio del desierto, guiando a los peregrinos hacia la Kaaba desde kilómetros y kilómetros de distancia. ¿Por qué es negra ahora? Bueno, hay algunas explicaciones en la tradición. Se dice que la piedra se fue oscureciendo gradualmente con el tiempo al absorber los pecados de quienes la tocaban. Algunas tradiciones especifican que fueron los pecados de quienes la tocaron estando en estado de impureza ritual o de quienes la tocaron sin sinceridad. La piedra en sí básicamente asumió la carga espiritual de la humanidad, volviéndose más oscura con cada generación que pasaba. Ahora, si eres del tipo científico escéptico, quizá te estés preguntando qué es realmente esta piedra, geológicamente hablando, ¿no? Como que podrías saber qué es, y es una pregunta válida. Aunque no se ha permitido un análisis científico exhaustivo en tiempos modernos debido al estatus sagrado de la piedra, obviamente se han propuesto varias teorías. Algunos geólogos que incluso han tenido la oportunidad de verla de cerca sugieren que podría ser un meteorito, lo cual sería fascinante y un giro muy interesante sobre su origen celestial, ¿verdad? Como un meteorito es literalmente del cielo. Si es cierto, ya sabes, tendría sentido que no solo sea un símbolo metafórico, ya sabes, o un símbolo espiritual de lo que Dios da. Ya sabes que Abraham e Ismael recibieron una piedra del cielo, sino que es literalmente un pedazo astronómico del cielo. Otros creen que podría ser basalto u otro tipo de roca volcánica. El hecho de que Arabia tenga una historia volcánica significativa lo hace plausible. Algunos especulan que podría haber sido, ya sabes, algún tipo de vidrio de impacto formado cuando un meteorito golpea la arena rica en sílice y ese calor intenso funde la arena y crea un material parecido al vidrio. Lo que sí sabemos de la piedra ahora es que parece ser un compuesto de alrededor de otros 8 pequeños fragmentos unidos en un marco de plata. Esta fragmentación ocurrió a lo largo de los siglos por, ya sabes, el desgaste natural y los daños deliberados durante varios conflictos políticos de los que hablaremos en un momento. La colocación de la piedra negra sirve como, ya sabes, también cumple un propósito práctico. Al incrustar la piedra en la esquina oriental de la Kaaba, proporcionaba un marcador claro de dónde debía comenzar y terminar el ritual. Incluso hoy en día, los peregrinos buscan comenzar sus 7 vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la Kaaba desde la esquina de la piedra negra, tocándola o incluso besándola si es posible, o simplemente levantando la mano hacia ella entre la multitud. Ahora, ¿qué pasó después de la época de Ibrahim e Ismael? Aquí es donde la historia toma algunos giros. Después de que Ibrahim estableció la Kaaba como un centro de adoración monoteísta, de hecho se convirtió en un importante sitio de peregrinación. Diversas tribus árabes, como sabes, viajaban a la Meca para realizar rituales, y durante un tiempo, la tradición monoteísta pura continuó. Los descendientes de Ismael, que se habían asentado en la Meca alrededor del pozo de Zamzam, eran los principales encargados de la Kaaba. Pero con el paso de los siglos, estamos hablando de cientos de años aquí, las cosas empezaron a cambiar. El mensaje original del monoteísmo, ya sabes, se fue diluyendo y mezclando con otros conceptos religiosos. Eso no era algo exclusivo de Arabia, por cierto.
A lo largo de la historia humana, las prácticas religiosas a menudo han evolucionado o, ya sabes, se han transformado a medida que diferentes culturas interactúan con las tradiciones. Para los siglos V y VI de Cristo, justo antes del surgimiento del Islam, la Kaaba se había convertido en algo muy diferente de lo que Abraham había planeado. Se convirtió en un importante santuario pagano con más de 360 ídolos que representaban a diferentes deidades tribales de la Arabia preislámica. Ahora, esto es un problema. No eran solo pequeños adornos. Los relatos históricos describen una cantidad considerable de tallas de piedra y madera colocadas tanto dentro como alrededor de la Kaaba original. El más destacado era Jubal, una gran estatua con forma humana que se encontraba dentro de la propia Kaaba. Una práctica clave asociada con Jubal era la adivinación. Las tribus consultaban a la deidad usando flechas especialmente marcadas que se guardaban en la Kaaba. Estas flechas se sacaban para tomar decisiones sobre asuntos sin importancia como el matrimonio y, ya sabes, otras disputas. Cada flecha tenía una inscripción o una marca, como sí o no, o incluso simplemente en blanco, como intenta de nuevo. El resultado se consideraba la voluntad de los dioses y normalmente se seguía la decisión. Cada tribu en ese tiempo tenía su propia deidad patrona, pero también reconocían y respetaban a los dioses de los demás. Era como una especie de acuerdo diplomático religioso, por así decirlo. Cuando las tribus venían en peregrinación, ya sabes, a hacer una peregrinación a la Meca, rendían una especie de homenaje a su propia deidad específica, mientras también reconocían a las demás. Pero aquí hay algo que podría sorprenderte. A pesar del cambio hacia el politeísmo en la región, muchos elementos de los rituales abrahámicos originales se conservaron, aunque a menudo, ya sabes, con algunos significados diferentes. Por ejemplo, el tawaf, que es el circunvalar la Kaaba, continuó, y la reverencia por la piedra negra se mantuvo igual y, ya sabes, el correr entre las colinas de Safa y Marwa. Así que durante este tiempo en que la Kaaba, este sitio sagrado de peregrinación musulmana, fue básicamente tomado por los paganos, ellos estaban haciendo todo tipo de cosas extrañas. Por ejemplo, estos paganos, estos adoradores de ídolos, circunvalaban la Kaaba, normalmente desnudos. Realizaban este mismo ritual, este tawaf, completamente desnudos. Ellos creían que, ya sabes, para honrar a su deidad o para honrar a su Dios, debían presentarse ante él en un estado de pureza absoluta, sin la impureza de la ropa que habían usado mientras posiblemente cometían pecados. Y era este renacimiento o regreso al estado inicial de pureza que todos tenemos cuando nacemos, y esta práctica, más tarde, sería prohibida en el Islam. Muhammad en realidad llegó y prohibió y expulsó a estos adoradores de ídolos y a estos paganos del sitio sagrado. Esto introduce el concepto de ihram, que básicamente, ya sabes, consiste en usar estas vestiduras blancas que se usan durante la peregrinación para simbolizar la pureza y la igualdad de todos los creyentes. Otra tradición preislámica, o una tradición pagana, se podría decir, consistía en colgar poemas dentro de la Kaaba. Estos poemas eran conocidos como las odas suspendidas, que se escribían en oro y se exhibían dentro de la Kaaba como un gran honor. Estos poemas eran una colección de 7 a 10 largos poemas árabes, considerados la cúspide de la poesía árabe preislámica, compuestos por poetas famosos durante los siglos V y VI. Durante este periodo, la Kaaba pasó por varias renovaciones y reconstrucciones. Una reconstrucción importante ocurrió cuando Muhammad, la paz sea con él, tenía alrededor de 35 años antes de recibir su primera revelación. Un incendio había dañado la estructura y luego las fuertes lluvias debilitaron sus muros. Los Quraysh decidieron reconstruirla usando solo dinero proveniente de comercio legítimo, nada de dinero de apuestas, usura o prostitución. Obviamente, estas cosas son conocidas como haram. Durante esta reconstrucción sucedió algo interesante. Las tribus no pudieron reunir suficiente dinero puro para reconstruir la Kaaba con sus dimensiones originales, así que redujeron su tamaño ligeramente, dejando fuera secciones de la fundación original. Esta parte excluida está marcada hoy por una pequeña curva en la pared conocida como el Hatim, que se encuentra cerca del lado noroeste de la Kaaba. Deberíamos conseguir una imagen para que la gente pueda verlo. Los musulmanes consideran que el área dentro del muro curvo es parte de la Kaaba original, por lo que rezar en este espacio se considera equivalente a rezar dentro de la propia Kaaba. A pesar de todos estos cambios y la proliferación de la adoración de ídolos, una pequeña minoría de personas en Arabia aún mantenía esta creencia monoteísta en Alá. Estos monoteístas eran conocidos como los Hunafá, o en singular el Hanif, que significa aquellos que se apartaron de la adoración de ídolos y se volvieron hacia Alá mismo. Estos Hunafá a veces se retiraban a cuevas en las montañas alrededor de la Meca para la contemplación espiritual, muy parecido a lo que Muhammad hacía antes de recibir su primera revelación en la cueva de Hira. Esto representaba un hilo continuo de tradición monoteísta que nunca se había extinguido por completo a pesar de este tipo de dominio pagano.
Así que para la época del nacimiento de Muhammad en el año 570 después de Cristo, la Kaaba tenía un significado religioso complejo y multifacético. Por un lado, era el centro del dominio pagano politeísta árabe, albergando todos estos diferentes ídolos. Por otro lado, todavía conservaba los elementos de la herencia abrahámica, incluyendo la piedra negra y una especie de prácticas rituales básicas, además del reconocimiento generalizado de que había sido construida como una casa para un solo Dios por Abraham. Esta doble identidad, tanto como santuario pagano como estructura para Alá, resultaría crucial durante los primeros días del Islam. Esto permitió a Muhammad reclamar la Kaaba para el monoteísmo sin rechazar completamente la importancia cultural e histórica que tenía para la gente. También podía presentar su mensaje no como algo completamente nuevo, sino como un regreso al propósito original de la Kaaba, como la casa pura de Alá, creada por Adán, y luego reconstruida por Abraham, tal como se había conocido durante siglos. Así que ahora hemos visto cómo la Kaaba pasó de ser el lugar original de adoración de Adán a la reconstrucción de Abraham y luego a convertirse en una casa pagana de ídolos. Y aquí es donde llegamos a Muhammad, su nacimiento en el año 570 después de Cristo. Este es un punto crucial para entender el Islam, por supuesto, así como el papel de la Kaaba. Si eres como yo, probablemente lees una noticia y piensas, esto es una locura. ¿Cuál es la verdad sobre esto? ¿Es esto una manipulación partidista? ¿Esto está financiado por alguna empresa de medios o por algún país a través de sus medios patrocinados por el Estado para tratar de manipular mi mente? Sinceramente, ahora leo los artículos de noticias con mucho escepticismo porque no tengo idea si esto viene de la derecha o de la izquierda, cuál es la agenda y por qué me lo están presentando. Y por eso sigo y apoyo a Ground News. Así es. Así que incluso antes de empezar a trabajar con esta empresa en el podcast, ya lo seguía en Instagram porque pensé que daban un enfoque muy bueno, imparcial y no partidista a los medios. Es increíble. Básicamente, vas a recibir un titular y te mostrarán cómo se dividen los diferentes medios al momento de entender la historia. Compararán la cobertura de diferentes medios a lo largo del espectro político en un solo lugar para mostrarte cómo el encuadre y la elección de palabras pueden afectar nuestra comprensión de una historia. Mira, aquí hay una noticia que mi mamá me envió hace un par de meses. Robos y asaltos en aumento en Central Park, dejando a los neoyorquinos y turistas de Nueva York aterrados. ¿Cuál es el propósito de esta noticia? ¿Quién la está escribiendo? ¿De dónde proviene? Ahora puedo ir a Ground News, leer este titular y ser capaz de evaluar si esto está siendo reportado principalmente por la derecha o por la izquierda y hacer algún tipo de deducción, como que esto en realidad está siendo usado, ya sabes, como algún tipo de aparato político. Así que si eres como yo, si eres un buscador de la verdad, si estás tratando de encontrar noticias imparciales, definitivamente recomendaría Ground News. Es completamente independiente, no partidista y financiado por suscriptores. Permite a los lectores pensar de manera crítica sobre el mundo que los rodea y no les dice qué pensar, sino que les permite pensar por sí mismos. Y, en última instancia, evita la desinformación y trata de sanar la polarización dentro de nuestro país, lo cual creo que es absolutamente increíble. Así que no dejes que la desinformación y el sensacionalismo influyan en tu manera de pensar. Ahorra un enorme 40% en el plan Vantage de nivel superior de Ground News con mi enlace ground.news/ground.news Gagnon Gagnon o escanea mi código QR aquí mismo o ve a la descripción y haz clic en el enlace. Esto desbloquea el acceso a todas sus funciones de análisis de noticias, algo que creo que es, no sé, súper importante tener. Sí, toma decisiones basadas en hechos, no en manipulaciones este noviembre. Échales un vistazo. Imagina esto, estás a 9 metros bajo tierra, cavando a través de tierra congelada con cucharas y platos del comedor. Los guardias nazis patrullan arriba. Un movimiento en falso, una piedra suelta, y se acabó. Pero en esta noche de 1944, 76 prisioneros aliados intentarían lo imposible, cavando un túnel hacia la libertad en la fuga de prisioneros de guerra más grande de la Segunda Guerra Mundial. Y siglos antes, en una fría cámara de piedra, una adolescente con armadura se paró frente a sus acusadores. Su crimen, liderar ejércitos, hablar con ángeles y atreverse a desafiar a los hombres más poderosos de Europa. El juicio de Juana de Arco se convertiría en uno de los momentos más infames de la historia. Estas son solo 2 historias de un día como hoy. El boletín que te trae los eventos más fascinantes del pasado, directo a tu bandeja de entrada, desde guerras épicas hasta rebeliones religiosas, misterios antiguos y maravillas modernas.
No te pierdas otro pedazo de historia. Escanea el código QR ahora o haz clic en el enlace en la descripción para suscribirte a Hoy en la Historia. Para cuando Mahoma nació, la Kaaba había estado bajo el control de su propia tribu, los Quraysh, durante generaciones. Ellos eran los amos de la Meca. Y la Kaaba era esencialmente, ya sabes, su gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Básicamente pensaban que si controlaban el sitio religioso más importante de Arabia, lo que les traía no solo un prestigio tremendo, sino también un montón de beneficios económicos por el flujo de peregrinos y comerciantes. Por eso algunas personas han alegado, ya sabes, tiene sentido, se convierte en un sitio pagano, porque mientras más gente vaya a adorar, ya sabes, más dinero puedes ganar. Los Quraysh habían desarrollado todo un sistema económico alrededor de la Kaaba y su temporada. Organizaban ferias comerciales para coincidir con las reuniones religiosas, crearon un calendario de meses sagrados en los que estaba prohibido pelear y cobraban varias tarifas y ofrendas a los visitantes. En muchos sentidos eran operadores de negocios brillantes que entendían la conexión entre la religión y el comercio. La conexión más temprana de Muhammad con la Kaaba ocurrió mucho antes de que comenzara su misión profética. Esto fue cuando tenía unos 35 años, todavía era un comerciante común, sin idea del papel religioso que iba a desempeñar. La Kaaba necesitaba reparaciones importantes, ¿verdad? Esto es lo que mencionamos antes. Esta inundación había llegado y dañado las paredes. Hubo un incendio que debilitó la estructura, así que los Quraysh decidieron que era momento de una renovación. Desmantelaron la Kaaba hasta sus cimientos y comenzaron a reconstruirla, usando solo dinero puro para esta tarea sagrada. No se aceptarían fondos obtenidos a través de juegos de azar, prostitución u otros medios dudosos. Esto limitó considerablemente su presupuesto, obligándolos a construir la Kaaba más pequeña, como mencionamos antes. Lo que no mencionamos es que, cuando la reconstrucción estaba por terminar, surgió un problema serio. ¿Quién tendría el honor de devolver la piedra negra sagrada a su lugar en la esquina oriental? Varios subclanes de los Quraysh comenzaron a discutir sobre la tarea. Recuerda, estos eran árabes tribales orgullosos para quienes el honor era algo sumamente serio y el asunto estuvo a punto de desembocar en un derramamiento de sangre. El estancamiento continuó durante varios días hasta que alguien sugirió que dejaran que la próxima persona que entrara al santuario tomara la decisión. Como el destino lo quiso, esa persona no fue otra que Muhammad. La paz sea con él. Supongan que la paz sea con él para todos ellos. Está bien, no quiero meterme en problemas con los musulmanes, ¿de acuerdo? ¿Quién tenía la reputación de ser justo y sabio? Su apodo era Al-Amin, que significa el confiable. La solución de Muhammad fue simple y brillante. Pidió que extendieran un paño y colocó la piedra negra en el centro. Luego invitó a un representante de cada uno de los clanes en disputa a tomar una esquina del paño y levantarlo juntos. Cuando levantaron la piedra a la altura correcta, Muhammad mismo intervino y la colocó en su esquina. Todos quedaron satisfechos con el resultado. Cada clan había participado por igual en la tarea sagrada y se evitó el derramamiento de sangre. Es un momento realmente interesante y genial en la historia, ¿verdad? El futuro profeta del Islam, aún a años de recibir su primera revelación, ya desempeñaba un papel crucial en la historia de la Kaaba. Y en retrospectiva, parece casi simbólico de cómo Muhammad más tarde uniría a todas estas mismas tribus bajo la bandera del Islam. Avancemos varios años y todo había cambiado. Muhammad había recibido revelaciones que declaraban que solo había un Dios, y comenzó a predicar en contra de la adoración de ídolos, enfrentando una persecución cada vez mayor por parte de los Quraysh, quienes veían su mensaje monoteísta como una amenaza para su ecosistema centrado en la Kaaba. Básicamente los Quraysh decían, oye, si mucha gente viene aquí, estamos ganando más dinero, pero ahora dices que solo hay un Dios, eso va a afectar nuestras ganancias. Finalmente, la presión se volvió tan intensa que Muhammad y sus seguidores huyeron de la Meca hacia Medina en el año 622 después de Cristo. Esto se conoce como la famosa Hegira, que marca el inicio del calendario islámico. Durante su tiempo en Medina, los musulmanes rezaban orientados hacia Jerusalén. Pero según la tradición islámica, aproximadamente 16 meses después de la Hegira, Muhammad recibió una revelación mientras dirigía las oraciones, indicándole que cambiara la Qibla, es decir, la dirección de la oración de Jerusalén a la Kaaba en la Meca. El Corán describe el momento de la siguiente manera: Te hemos visto voltear tu rostro hacia el cielo. Así que seguramente te volveremos hacia una Qibla con la que estarás complacido. Así que dirige tu rostro hacia Al-Masjid al-Haram. Este fue un momento crucial que reconectó al Islam con el legado abrahámico de la Kaaba. Al dirigir las oraciones hacia la Kaaba, incluso cuando aún albergaba ídolos, Muhammad estaba señalando que su misión no era establecer algo completamente nuevo, sino restaurar el monoteísmo puro de Abraham que se había corrompido con el tiempo. La historia culmina en el año 630 después de Cristo, cuando Muhammad regresó a la Meca al frente de un ejército de 10.000 musulmanes. Después de años de conflicto, los Quraysh se rindieron y entregaron la ciudad sin luchar.
El primer acto de Muhammad al entrar a la Meca fue ir directamente a la Kaaba. La rodeó 7 veces en su camello. Luego entró al santuario mismo. Dentro, enfrentó el momento simbólico más importante de su misión. La Kaaba contenía 360 ídolos que representaban a varias deidades tribales de toda Arabia, y Muhammad los destruyó todos, según se informa, recitando mientras lo hacía, cito, «La verdad ha llegado y la falsedad ha desaparecido». En verdad, la falsedad está destinada a desaparecer. Frase poderosa. Con su acción, la Kaaba fue restaurada a su propósito original como el centro de la adoración de Alá. Así que ahora hemos llegado al punto de la historia en el que la Kaaba ha sido recuperada por Muhammad y por los seguidores de Alá para ser la casa del culto monoteísta al único Dios. Pero eso no significa que la Kaaba haya permanecido sin cambios desde entonces. ¿Sabes? Algunos edificios antiguos parecen quedarse ahí para siempre, pero la Kaaba no es uno de ellos. A pesar de su apariencia sencilla, el cubo sagrado ha tenido una historia bastante agitada. Me refiero a inundaciones, incendios, guerras, ya sabes, robos, reconstrucciones, todo tipo de cosas. Así que, para empezar, algo que sorprende a muchas personas, la Kaaba que decimos ver hoy no es exactamente la misma estructura que existía en la época de Muhammad. De hecho, ha sido reconstruida parcial o completamente 12 veces a lo largo de la historia registrada. Piénsalo, un edificio tan sagrado para millones de personas que se orientan hacia él 5 veces al día en oración ha sido, ya sabes, básicamente reconstruido y remodelado en una versión más perfecta. Nota cómo se dice dirección. La gente no reza a la Kaaba. Creo que esto es algo importante que realmente no sabía cuando era niño, ya sabes, al no crecer siendo musulmán. Nunca lo entendí. No es una oración a la Kaaba. Ellos oran en dirección a la Kaaba. Y de nuevo, esto se llama la Qibla. Así que si la Kaaba alguna vez fuera destruida, como la historia nos ha mostrado, la gente seguiría orando en la misma dirección de todas formas. El primer daño importante ocurrió poco después de la muerte de Muhammad, en el año 683, apenas 50 años después de que Muhammad hubiera limpiado la Kaaba de ídolos. La comunidad musulmana estaba experimentando su primera guerra civil. Durante este conflicto, conocido como la Segunda Fitna, las fuerzas omeyas sitiaron la Meca, donde Abdullah ibn al-Zubayr se estaba refugiando. Básicamente, había estallado una gran guerra. Estaban lanzando proyectiles, ya sabes, proyectiles en llamas con catapultas y un rayo. La estructura se quema y el calor intenso en realidad hace que la piedra negra se parta en 3 pedazos. Con el tiempo la reconstruyen y ponen esos 3 pedazos en un marco de plata que los mantiene unidos. Avanzando en el tiempo, de nuevo, es recuperada y luego reconstruida una vez más. Este patrón de daño y reconstrucción continuó a lo largo de los siglos, pero en el año 930 después de Cristo ocurrió algo que sorprendió al mundo islámico, el robo de la piedra negra misma. Una secta chiita ismailí radical conocida como los Karamitas, liderada por Abu Tahir al-Janabi, atacó la Meca durante la temporada del Hajj. Estos no eran asaltantes comunes. Tenían una misión, desafiar lo que veían como una corrupción del Islam tradicional. Estos peregrinos básicamente llegaron, mataron gente, llenaron el pozo sagrado de Sam-Sam con sus cuerpos y luego cometieron lo que muchos consideraron el sacrilegio supremo. Arrancaron la piedra negra de su lugar en la esquina de la Kaaba y se la llevaron a su cuartel general en Al-Aqsa, en lo que hoy es el este de Arabia Saudita. Durante 22 años la piedra negra permaneció en sus manos. Exigieron un rescate enorme, creyendo que los peregrinos no irían a la Meca sin la piedra sagrada, debilitando así a sus enemigos. Pero aquí está el asunto. Los peregrinos siguieron viniendo. Simplemente realizaban su tawaf alrededor de la Kaaba con su esquina vacía, señalando hacia donde había estado la piedra. Y luego, finalmente, en el año 952 después de Cristo, la piedra fue devuelta. Aunque hay cierto debate histórico sobre si se pagó un rescate o no, algunos relatos sugieren que comenzaron a experimentar desgracias que atribuyeron a poseer la piedra de manera injusta. Fuera cual fuera la razón, había sido devuelta, pero había sufrido más daños y ahora estaba en aún más pedazos. El siglo XI trajo más cambios y las fuertes lluvias continuaron dañando la Kaaba una vez más. Pero quizás la reconstrucción más extensa ocurrió en 1630 durante la época otomana. La Meca experimentó inundaciones catastróficas cuando el agua de lluvia bajó de las montañas circundantes hacia el valle donde se encuentra la Kaaba. La fuerza del agua fue tan fuerte que derrumbó 3 de las paredes, dejando intacta solo la pared que contiene la piedra negra. El sultán Murad IV ordenó una reconstrucción completa y las piedras originales fueron recuperadas de las aguas de la inundación cuando fue posible y complementadas con nuevas piedras de las colinas cercanas. La reconstrucción otomana estableció gran parte de lo que vemos hoy, incluyendo las dimensiones de la estructura básica.
Aunque estos cambios físicos ocurrían, algo aún más interesante estaba sucediendo, una lucha política por quién controlaría la Kaaba. Verás, en la historia islámica, ser el custodio de las dos mezquitas sagradas en la Meca y Medina otorgaba una enorme legitimidad religiosa y conllevaba mucha autoridad. A lo largo de los años, muchas dinastías diferentes lucharon por el control de esta región y, finalmente, los otomanos reclamaron el prestigioso título de custodios de las dos mezquitas sagradas. El Imperio Otomano mantuvo este honor durante casi 4 siglos, hasta la Primera Guerra Mundial, cuando Sharif Hussein de la Meca declaró la revuelta árabe contra el dominio otomano. Y desde entonces, la familia real saudita ha ostentado el título de custodio de las dos mezquitas sagradas, siendo el actual custodio el rey Salman bin Abdulaziz. A través de todos estos cambios políticos, la Piedra Negra en sí sigue enfrentando desafíos. Siglos de ser tocada y besada por millones de peregrinos, junto con daños previos por incendios y robos, han dejado su huella. Hoy en día, la piedra original existe como 8 pequeños fragmentos de diferentes tamaños, unidos por un marco de plata que ha sido reemplazado muchas veces a lo largo de la historia, siendo el marco de plata actual de 1956. Solo alrededor del 20 al 30% de lo que se ve hoy del marco de plata es en realidad la piedra negra original. El resto es un tipo de relleno de cemento llamado strass, que mantiene unidos los fragmentos. Se estima que la pieza más grande de la piedra original es más o menos del tamaño de un dátil. En los tiempos modernos, la estructura de la Kaaba ha sido relativamente estable, aunque ha seguido recibiendo, ya sabes, mantenimiento regular. Los cambios más importantes han sido en el área circundante. La Masjid al-Haram, la mezquita sagrada que contiene la Kaaba, ha sido ampliada numerosas veces para acomodar a aún más peregrinos a lo largo de los siglos. El evento reciente más significativo que afectó a la Kaaba ocurrió en 1979, cuando militantes extremistas tomaron la Gran Mezquita, tomando a cientos de peregrinos como rehenes en un enfrentamiento que duró 2 semanas. Las fuerzas sauditas finalmente recuperaron la mezquita, pero no antes de que hubiera algunos daños en los alrededores. Hoy en día, las autoridades sauditas toman medidas extraordinarias para proteger la Kaaba tanto de desastres naturales como de amenazas humanas. El edificio se mantiene regularmente con la kiswa, que es la tela negra que cubre la Kaaba, y se reemplaza anualmente durante el Hajj. También se han instalado sistemas de control de inundaciones para evitar que cualquier tipo de devastación dañe la estructura hasta el día de hoy. Incluso se ha empleado tecnología moderna para preservar la piedra negra. En 2021, las autoridades sauditas publicaron imágenes detalladas y poco comunes de la piedra, creando una nueva técnica fotográfica llamada apilamiento de enfoque. Estas imágenes ahora se utilizan para estudio y documentación, permitiendo un examen detallado sin necesidad de tocar físicamente la piedra. Lo fascinante de esta historia sobre la reconstrucción de la Kaaba es que la devoción musulmana por el sitio y el hecho de que todos adoren en la misma dirección no ha cambiado, ya sea por daños, desastres naturales o robos. Todos los musulmanes desde la época de Ibrahim siempre se han orientado hacia la misma dirección, y creo que hay algo profundo en eso, ¿verdad? Este significado espiritual continuo trasciende el edificio físico. La Kaaba nunca ha sido venerada por su magnificencia arquitectónica ni nada por el estilo. El poder radica en la conexión con Ibrahim, Adán, Muhammad y, en última instancia, con Dios mismo. Y eso nos lleva a la Kaaba tal como la conocemos hoy en día. Pero para comprender realmente esta estructura extraordinaria, necesitamos mirar más allá del edificio físico y ver cómo conecta el mundo físico con el mundo espiritual. En la tradición mística islámica, específicamente el sufismo, la Kaaba no es simplemente un edificio en la Meca. Se considera el reflejo terrenal de la realidad divina, un espejo de lo que existe en el cielo mismo. Así que eso plantea la pregunta, ¿qué ves si realmente entras en la Kaaba? Bueno, esto es bastante interesante, porque no muchas personas tienen la oportunidad de hacerlo. Es, ya sabes, un lugar tan sagrado y millones de peregrinos van allí cada año. Pero sorprendentemente, el interior es bastante modesto. Hay 3 pilares de madera que sostienen el techo, una pequeña zona de oración que puede acomodar quizá a una docena de personas y algunas lámparas colgantes que iluminan el espacio. Los pisos y paredes de mármol tienen inscripciones de oraciones y versos coránicos, mientras que los techos supuestamente llevan los nombres de varios gobernantes y dignatarios que han restaurado la Kaaba a lo largo de los siglos, como una especie de registro histórico preservado en el espacio más sagrado del Islam. Ahora, aunque el interior permanece generalmente sin cambios, la forma en que se mantiene la Kaaba ha evolucionado drásticamente con la tecnología moderna. El ejemplo más visible, como mencioné antes, es la kiswa. La kiswa es, ya sabes, el hermoso y llamativo manto negro que cubre la Kaaba y le da ese aspecto icónico de cubo negro.
Durante muchos años fue hecha a mano en el Cairo, pero ahora se fabrica en la propia Meca, dedicada, ya sabes, básicamente con todo un grupo de artesanos altamente calificados que realmente elaboran y colocan la caligrafía ornamentada, que contienen versos coránicos alrededor de la Kaaba. Se dice que la Kiswa cuesta alrededor de $5 millones producirla cada año. Me refiero a que la Kiswa en sí, ya sabes, utiliza 700 kilogramos de seda y 120 kilogramos de hilo de oro y plata. Pesa alrededor de 1.500 libras y solo la usan durante un año, pero al final del año, muchas veces, ya sabes, la cortan y la reparten entre diferentes museos, diferentes grupos, e incluso puede ser entregada como regalo. Otra característica interesante de la Kaaba que la mayoría de los visitantes realmente no entiende es el misab, un canalón dorado para el agua de lluvia que se extiende desde el techo. La Meca no recibe mucha lluvia, pero cuando llueve, específicamente durante el Hajj, los peregrinos se colocan debajo del canalón, esperando atrapar algunas gotas de agua. Se cree que el agua que fluye de la Kaaba es especialmente bendecida, un regalo divino directamente de la estructura más sagrada del Islam. Cabe destacar que en 2012 hubo algunas construcciones alrededor de la Kaaba. Por ejemplo, la Torre del Reloj Real de la Meca, que se eleva a casi 2.000 pies sobre la Gran Mezquita. Es el tercer edificio más alto del mundo y alberga hoteles de lujo donde los peregrinos adinerados pueden realizar sus oraciones mientras miran directamente hacia la Kaaba desde sus habitaciones. Una vista privilegiada que, obviamente, puedes imaginarte que es bastante costosa. El desarrollo moderno ha provocado innumerables debates dentro de la comunidad musulmana, ya que los eruditos tradicionales se preocupan de que el enfoque espiritual esté cambiando de la simple y sagrada Kaaba a estas enormes estructuras comerciales que la rodean. Ellos se preguntan si, ya sabes, el lujo y la comercialización alrededor de la mezquita podrían distraer del verdadero propósito, que es la devoción y dedicación a Dios. Otros argumentan que estos desarrollos son necesarios para dar cabida al creciente número de personas y para asegurar que muchas más personas continúen realizando la gran peregrinación cada año. Lo que es notable a lo largo de todos estos cambios es cómo la Kaaba en sí misma ha permanecido esencialmente sin cambios. A pesar de los enormes rascacielos que la rodean, la Kaaba mantiene su función principal, sirviendo como la Qibla, la dirección de la oración para los musulmanes de todo el mundo. Quizá lo más interesante o impresionante de la Kaaba moderna no sea el edificio, sino la logística de manejar a los millones de visitantes. Durante el Hajj, hasta 100.000 personas pueden estar rodeando la Kaaba al mismo tiempo. No son 100.000 peregrinos en total, son 100.000 todos al mismo tiempo. Es como tener a una multitud de estadio lleno moviéndose alrededor de un solo punto, pero sin caos. Entonces, ¿cómo logran que funcione? Las autoridades sauditas han desarrollado un sistema de varios niveles. Hay un piso a nivel del suelo que rodea inmediatamente la Kaaba, llamado el Mataf, el techo de la mezquita, y varios pisos entre ellos. Cada nivel tiene un punto de entrada y salida claro, con caminos marcados en el piso para que la gente no se pierda. También tienen un horario específico. El área más cercana a la Kaaba tiene horarios reservados para los peregrinos ancianos y discapacitados, y un periodo exclusivo para mujeres, para que todos tengan la oportunidad de acercarse a las piedras negras de manera segura. Durante los momentos de mayor afluencia, incluso hay una fila para quienes desean tocar o besar las piedras negras, con guardias que mantienen el flujo. Pero detrás de escena, todo es de alta tecnología. La mezquita tiene miles de cámaras y sensores que envían información a un centro de mando. El personal vigila las aglomeraciones peligrosas o emergencias médicas y puede enviar ayuda rápidamente a áreas específicas usando un sistema de cuadrícula que mapea todo el complejo de la mezquita que alberga la Kaaba. Curiosamente, la Meca puede alcanzar los 120 grados Fahrenheit en verano, pero aún así, los pisos de mármol alrededor de la Kaaba se mantienen frescos. Eso es porque tienen tuberías con agua fría corriendo debajo del mármol, además de enormes unidades de aire acondicionado que expulsan aire frío, manteniendo a todos en un ambiente seguro. Lo que sorprende a muchos visitantes por primera vez es la mezcla de personas que circulan alrededor de la Kaaba. A primera vista, podrías ver a africanos occidentales caminando con indonesios, árabes adinerados junto a trabajadores del sur de Asia, personas mayores en sillas de ruedas e incluso personas de Europa o América observando todo. Podría ser la reunión más diversa de seres humanos en cualquier lugar, con personas de todos los continentes, etnias, idiomas y clases sociales moviéndose juntas alrededor de un solo punto. Después de miles de años y muchos cambios históricos, este simple cubo negro todavía atrae a personas de todo el mundo. Así que hemos viajado juntos a través de 4.000 años de historia, desde la historia de Adán, construyendo la primera estructura, hasta Abraham y la reconstrucción de Ismael. A través de sus años como un santuario pagano, la recuperación de Muhammad para el monoteísmo, siglos de luchas políticas y, finalmente, la experiencia moderna de la peregrinación. Supongo que lo que hace que la Kaaba sea tan fascinante e importante no es necesariamente la arquitectura.
Es la increíble capacidad de organizar a miles de millones de personas de todo el mundo en cualquier momento y en cualquier lugar. Piénsalo. Cuando un musulmán en Tokio, Toronto o, ya sabes, Marruecos o incluso en Arabia Saudita se dirige hacia la Meca para rezar, está participando en algo que lo conecta directamente con Abraham. Los rituales que se realizan hoy en día alrededor de la Kaaba y el tawaf, el beso a la piedra, las oraciones, son esencialmente los mismos que se han practicado durante miles de años. La Kaaba ha sido testigo del auge y caída de imperios, ha resistido inundaciones, incendios, ladrones y asedios. Sus cuidadores han cambiado de profetas a tribus, de califas a reyes. Sin embargo, a lo largo de todo esto, el propósito central ha permanecido exactamente igual: servir como el punto focal para la adoración de un solo Dios. Para los musulmanes, la Kaaba representa el centro espiritual de su fe. Pero incluso si no eres musulmán, hay algo muy impactante que también se puede apreciar aquí, ¿verdad? La Kaaba muestra cómo un símbolo simple puede unir a personas de, ya sabes, idiomas, culturas y estatus sociales muy diferentes. Así que la próxima vez que veas la Kaaba, ya sea en una noticia o en una foto, solo recuerda que es más que, ya sabes, una gran estructura negra o un simple cubo, quizá un meteorito. Es un testimonio de algo mucho más grande que cualquier persona, lugar o momento en el tiempo. Y quizá eso es lo importante que todos podemos aprender de la Kaaba en esta tradición musulmana, que, ya sabes, esta hermosa casa de Dios puede ser compartida por muchísimas personas. Y que muchas veces al día, millones, potencialmente miles de millones de personas en todo el mundo están enfocadas en un solo sitio central, todo por Dios. Me pareció muy interesante. No sabía tanto sobre la Kaaba y sobre, ya sabes, la Meca y Arabia Saudita. De nuevo, escuchas estos términos como la Meca, ya sabes, se usan de manera coloquial. Pero en realidad, entender la historia es muy fascinante, especialmente para alguien como yo, que creció, ya sabes, católico. Sí, entender el sitio. Supongo que en el catolicismo tenemos el Vaticano, ya sabes, es muy similar, pero de alguna manera le falta el propósito ritual centralizado que tienen los musulmanes. Lo encontré muy esclarecedor. No sé, creo que es fascinante. Y tengo mucho respeto por los musulmanes que realizan el Hajj y que realmente van ahí y adoran junto a sus hermanos de todo el mundo. Entonces, ¿qué piensas? Si eres musulmán, lo explicamos bien. Dime si hay algo que se me pasó, escríbelo en los comentarios abajo. Y si no eres musulmán, ¿qué opinas del Hajj? ¿Qué opinas de la Kaaba? ¿Y qué opinas de este sitio sagrado en la Meca y de esta increíble peregrinación, tanto de los elementos históricos como de la logística moderna para que todo esto suceda? Nuevamente, esto es Campamento Religioso. Si te interesa el mundo de la historia religiosa y profundizar en lo teológico y lo divino, este es el lugar para ti. Si tienes sugerencias para videos o conceptos que te gustaría ver, si sientes que tu fe no está representada, por favor coméntalo abajo. Leo todos los comentarios, cada uno, los buenos y los malos. Así que me encantaría saber qué piensan. Pero como siempre, muchas gracias por sintonizar, realmente lo aprecio, y eres bienvenido de regreso a la carpa en cualquier momento. La paz sea contigo. Si llegaste al final de este episodio, claramente eres alguien que entiende que debajo de cada evento histórico hay una verdad más profunda esperando ser descubierta. Eres el tipo de persona que sabe que la historia real es más fascinante que cualquier ficción, y realmente apreciamos eso de ti, seré honesto. Por eso mismo, te invito personalmente a que te suscribas a Hoy en la Historia, nuestro boletín gratuito que va más allá de la superficie de los eventos históricos. Nos sumergimos en las historias que los libros de texto nunca te contaron, los secretos que desafían el rumbo de las naciones y los relatos olvidados que merecen ser recordados. Sigamos juntos este viaje de descubrimiento. Lleva la conversación de tus audífonos a tu bandeja de entrada. Regístrate ahora a través del código QR o el enlace en la descripción de Hoy en la Historia, porque cada día guarda un secreto esperando ser revelado. Gracias por ser parte de nuestro viaje histórico. Nos vemos la próxima vez.